El otro día en una entrevista me preguntaron qué opinaba sobre la moralidad de invertir en algo tan fundamental para la vida de las personas como la vivienda. Y si no me parecía mal enriquecerme a costa de los más necesitados. Como creo que hay unos cuantos conceptos bastante equivocados, he querido grabar este vídeo para explicarte por qué creo que no solo está bien, es moral y totalmente lícito invertir en vivienda, sino que además es una de las mejores cosas que puedes hacer por la sociedad y desde luego mucho mejor que quejarse, criticar al que arriesga y chupar del bote. En primer lugar, creo que es necesario explicar que quien invierte en lo que sea está arriesgando su dinero. Y solo por eso es lógico, es natural y es necesario que por ello consiga una rentabilidad en forma de compensación por ese riesgo que asume. De hecho, puede perder dinero, incluso puede perder todo su dinero y arruinarse. Así que sí, invertir debe tener una recompensa económica. Sin esta recompensa el mundo no avanzaría porque nadie querría arriesgarse a innovar, a invertir y a montar proyectos. En segundo lugar, vamos con la moralidad de la inversión en vivienda concretamente. El problema que tenemos en España y por el que los precios de alquiler suben es que no hay suficientes pisos en alquiler, hay poca oferta. Esto sucede por varios motivos. El primero es que hay pisos de particulares vacíos porque no quieren o no saben cómo alquilarlo. El segundo motivo es que hay también muchos pisos de bancos, o mejor dicho de fondos, que están vacíos o en venta. Y el tercer motivo es que hay muchos pisos que simplemente no son habitables o son muy antiguos. Entonces llega un inversor, como podemos ser tú o yo, no pienses en ese fondo buitre porque la mayoría de viviendas son propiedad de pequeños propietarios, y dice, venga, voy a arriesgar mi dinero, voy a comprar este inmueble que quizá lleva 10 años vacío, voy a reformarlo y lo voy a poner en alquiler. Fíjate en que este inversor está dispuesto a hacer muchas cosas que la persona que me preguntó por la moralidad de la inversión no tiene ninguna intención de hacer. Va a invertir sus ahorros, que por cierto ha conseguido gracias a su trabajo y gracias a restringir sus gastos para poder ahorrar. Va a reformar, algo que es un dolor de huesos si no lo has hecho nunca. Seguramente se va a endeudar, sí, se va a endeudar para comprar este inmueble y le va a tocar negociar con el banco, etc. Además lo va a poner en alquiler con una ley que protege al inquilino, algo que por otro lado es lógico y que estoy de acuerdo, pero quiero que veas cómo el arrendador está asumiendo un riesgo. Además, invertir en esta vivienda vacía y muchas veces no habitable supone un importante coste de oportunidad. El coste de oportunidad tiene que ver con que invierte este dinero en la vivienda y por tanto no lo va a poder hacer en otra cosa como en bolsa, en su propio negocio o simplemente ahorrarlo o gastarlo en lo que le apetezca. Este coste es realmente importante y grande. Fíjate que va a hacer todo esto y todavía no ha visto ni un euro. Sin embargo, fíjate en todo lo que ha aportado a la sociedad y al Estado. En el proceso de búsqueda de ese inmueble ha dado trabajo a la inmobiliaria, que seguramente ha cobrado unos 10.000 euros entre la comisión al comprador y al vendedor. Por supuesto, en estas comisiones el Estado cobra su 21% de IVA, que no es poca cantidad en estos importes. Y estos trabajadores de la inmobiliaria, además de IVA, también pagan en su IRPF por el dinero obtenido y también cotizan a la Seguridad Social por el dinero que consiguen. El Estado se lleva entre IVA, cotizaciones sociales e IRPF unos 7.000 euros por este motivo. Al momento de comprar ha pagado el ITP, entre un 4 y un 10% del valor. Estos son entre 5 y 10.000 euros a las arcas del Estado, dependiendo de la comunidad autónoma y del valor del inmueble. Vamos a suponer para este ejemplo que ha cobrado 6.000 euros el Estado. En la financiación ha contribuido a que más personas se beneficien de su inversión dando trabajo al personal del banco. Vamos a poner un ejemplo de que serían, pues seguramente para esta hipoteca, unos 1.000 euros de interés al año. Por 30 años estos son 30.000 euros que se lleva el banco y el Estado, por supuesto, se lleva el 25% de ese beneficio, que serían 7.500 euros. Además, en la financiación habrá seguramente asociados seguros de hogar y de vida, por lo que aún contribuye más a mover la economía y a dar empleo al personal de seguros. Estamos hablando de que estas empresas, estas aseguradoras, se llevarán más o menos 400 euros al año por 30 años que durará el préstamo, 12.000 euros. Y esto, el 25% de impuestos de sociedades, el Estado se va a llevar unos 3.000 euros. Y seguimos, llega el momento de reformar, seguimos dando trabajo a todos los gremios que hay involucrados, como fontanero, electricista, albañil, transportista, casi todos ellos, por cierto, autónomos o pequeñas pymes. Y por supuesto el Estado se lleva su 21% de IVA, todos ellos además cotizando a la Seguridad Social gracias a esos ingresos y por supuesto tributando en IRPF en mayo de cada año por esos ingresos, por lo que el retorno en forma de impuestos es bestial. Además de esto, si no hubiera inversores, el parque de viviendas sería mucho más antiguo, empeorando cada año y llegando finalmente a la ruina de muchos inmuebles. Por hacer un ejemplo, aquí podemos estimar 10.000 euros que nos hemos gastado en la reforma
y el Estado, entre IVA, cotizaciones sociales e IRPF, se va a llevar unos 7.000 euros. Y llega el momento de alquilar. Es posible que busque la ayuda de una inmobiliaria, generando todavía más beneficio económico para más personas. Y también es posible que contrate un seguro de impago para mitigar los riesgos en caso de impago, dado que el Estado, al que ha contribuido llegados a este punto con decenas de miles de euros en impuestos, no es capaz de garantizar la seguridad jurídica. Si contrata este seguro, nuevamente está contribuyendo a dar trabajo al personal de seguros y a sostener el estado del bienestar a través de impuestos. Podemos estar hablando de un seguro que cuesta 200 euros al año, durante 30 años son 6.000 euros y el Estado se va a llevar, por supuesto, ese 25% de beneficio, 1.500 euros. Así que vamos a recapitular. Hemos generado en dinero para las personas involucradas, para el personal de la inmobiliaria, etcétera, 20.000 euros. Para las empresas, bancos, aseguradoras, 48.000. Para el Estado, 32.000 euros. En total, más de 100.000 euros. Y llega el momento de alquilarlo a una familia, a una pareja o a unos estudiantes o trabajadores. Puede que pienses que este es el momento en el que todo se tuerce y ahora sí te estás aprovechando de tus pobres inquilinos. Pero no. Lo siento, esto no es así. Recuerda lo que te decía al principio del vídeo. El problema que tenemos es que hay pocos pisos en alquiler y con la mentalidad de que quien pone en alquiler está estafando a sus inquilinos, el problema, lejos de solucionarse, se agrava. Así que el simple hecho de que alguien haya recorrido todo este camino de buscar, negociar, comprar, financiar, reformar y por último poner en el mercado una vivienda más en alquiler, es algo que ayuda mucho y es muy bueno para la sociedad porque ha movido muchísimo la economía, ha generado empleo, ha generado impuestos y ha puesto un piso más en el mercado, lo que contribuye a que el precio del alquiler no se dispare. Por cierto, he preparado una calculadora de rentabilidad para que os sea muchísimo más fácil analizar vuestras propias operaciones, para que podáis, metiendo una serie de datos, poder ver rápidamente las rentabilidades que tenéis y si es interesante o no ese inmueble que habéis visto en Idealista o que habéis ido a visitar, así que os dejo en la descripción del vídeo los detalles para que podáis descargarla. En cuanto al precio de alquiler, cobrará el de mercado, que no es ni justo ni injusto, simplemente es el que marca la oferta y la demanda, y debe ser ese, no hay forma de controlarlo artificialmente por mucho que se empeñen los políticos. La única forma de influir en el precio es aumentando el número de pisos en alquiler. Y si todavía eres tan ingenuo de pensar que el gobierno debe, quiere o incluso puede influir en el precio y en el problema, siento decirte que la historia no dice lo mismo. No me quiero extender mucho en esto, pero simplemente quiero recordar dos cosas. Por un lado, el gran déficit que tiene el Estado y que impide dedicar muchos recursos a dar vivienda social. Y por otro, la incompetencia del Estado para hacer esto. Simplemente no tiene los incentivos necesarios para hacerlo bien. Solo el inversor puede realmente hacer esto porque tiene los incentivos necesarios, totalmente morales, de conseguir rentabilizar su dinero a cambio de dar algo que la sociedad necesita, que es la vivienda en alquiler. Además, un mercado atomizado con millones de pequeños propietarios que alquilan una o varias viviendas es mucho más sano que un mercado en el que hubiera unas pocas empresas o incluso un solo gobierno que monopolizara la oferta de pisos en alquiler. De esa forma, con la competencia entre los pequeños ahorradores por arrendar sus viviendas, garantizamos que el inquilino tiene alternativas y que por tanto el alquiler es justo. ¿Y por qué no decirlo? La mayoría de inquilinos están encantados de poder alquilar un piso decente en condiciones, porque sí, los inversores, insisto en esta idea, personas normales como tú y como yo, que quizá tienen 1, 2 o 5 pisos que han comprado con su esfuerzo, no hacen otra cosa que convertir un piso vacío o inhabitable en un hogar, que es justo lo que necesitan sus inquilinos. Así que llegados a este punto, espero que te hayas quitado el mito de que invertir en vivienda es malo o que los caseros somos estafadores. Si estás de acuerdo con todo esto, me ayudas mucho si te suscribes al canal. Ponerse delante de la cámara y contar estas cosas, que no siempre son bien recibidas, es difícil. Así que agradezco tu apoyo con un like y con tu suscripción al canal. Y como te he dicho antes, si quieres usar mi calculadora de rentabilidad para analizar tus propias operaciones, te he dejado el link en la descripción con los pasos que tienes que seguir para conseguirlo.